vamos a ver cómo vemos acá la imagen, la hiperdensidad de la media. Estos pacientes siempre, como al recibirlos en urgencias, tener en cuenta que son pacientes críticos, y de base todos estos pacientes deben tener enzimas cardíacas y electrocardiograma. En estos pacientes evitar la hipoxemia, y siempre es importante individualizar, tener en cuenta como las características del paciente. Muchas gracias. Es un link donde ustedes pueden ingresar su cédula, validación de certificados. Si la parte inferior es la parte más proximal, él está irrigado tanto desde el punto de vista oral como dorsal por unas ramas que entran desde la región más distal hacia la parte proximal y tiene una función compleja. Pero desde el punto de vista funcional es un eslabón entre la primera y la segunda fila del parto. Igualmente, cuando miramos la muñeca desde el punto de vista polar o dorsal, encontramos que está embebido en una trama de tejido o de ligamentos que lo están sosteniendo. Por eso el inconveniente que casi siempre las placas están oblicuas, están rotadas, o no son propiamente de la muñeca, son propiamente de la mano en general y no tienen una posición adecuada. Con esto tenemos todo el tamizaje para poder evaluar estas fracturas de escafoides. ¿Qué puede pasar? Que yo tengo un paciente que tiene la clínica, tiene el antecedente del trauma, entonces existe la duda, ¿cuáles son con tratamiento conservador y cuáles no? En el manejo no quirúrgico del 40 al 50% y no se maneja de forma quirúrgica pueden tener una no unión. Sin embargo, con una buena terapia física coadyuvante, el paciente va a lograr una similitud o un resultado o una evolución satisfactoria con los dos. La última entonces está formada, intubación en situaciones especiales, a cargo de la doctora Elisa Villegas. Básicamente de este tema es que a veces es difícil en el sentido de que uno en todas partes lee secuencia de intubación rápida, pero en muy poquitas partes le hablan a uno de las situaciones en las que uno se enfrenta cuando tiene un paciente altamente complejo. Entonces la idea era hablar como de esas cosas a las que a veces uno no lo tiene muy presente, pero acuérdense que la secuencia de intubación rápida, como parte de la secuencia, o sea, son 4 minutos que tenemos previos antes de empezar la secuencia. Entonces cuando tenemos un paciente que está séptico, que está hipoxémico, que está maluco, es más común que haga bradicardia, hipotensión. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando les mencionaba ahorita lo que tiene que ver con las patologías de base del paciente. Si el paciente tiene de base, si es diabético, si es hipertenso, si tiene enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces los pacientes que tienen generalmente una presión arterial de oxígeno mayor de 60, las respuestas tienden a ser hiperdinámicas y el paciente tiende a compensar muy bien. Pero en pacientes que vamos a empezar toda esta secuencia de intubación con hipoxemia, lo más común es que nos hagan respuestas hipodinámicas. ¿Qué quiere decir? Hipotensión o bradicardia. Y si a eso le adicionamos que la mayoría de población que nosotros manejamos son pacientes ancianos, vemos ahí que los pacientes mayores de 80 años tienen 22% más de riesgo de hipoxemia que la población normal. Cuando nosotros hacemos todas las maniobras que hacemos en la vida aérea, eso tiene una respuesta fisiológica que también nos inestabiliza o nos pone al paciente en la condición que puede empeorar pues, como su condición de base. Si podemos llevar al paciente a que esté en una mejor condición para intubación, también podemos llevar al paciente a una condición de inestabilidad. Vamos a ver por qué. Con hipotensión y con hipoxemia. Entonces miren que tenemos ahí una cosa muy complicada. Un paciente que está bradicárdico, que se suma, que está hipoxémico, se suma que está hipotenso, o sea que lo que sigue es totalmente predecible, que es que el paciente haga paro. Que esas son pues como esas complicaciones que son tremendamente duras y a veces inevitables cuando el paciente está en ese estado. Entonces, hasta el momento llevamos básicamente la condición clínica del paciente. Si partimos de un paciente hipoxémico, de un paciente hipotenso, de un paciente que tiene comorbilidades, de la edad del paciente, todavía no le hemos puesto medicación. Vamos a considerar las condiciones simplemente de la manipulación de la vía aérea. Entonces, mire por ejemplo que la manipulación de la vía aérea, como decíamos, nos puede llevar a dos respuestas: una respuesta hiperdinámica o una respuesta hipodinámica. Si nuestro paciente está muy grave, casi que podríamos predecir que su respuesta va a ser hipodinámica. Pero es muy importante tener presente que con la laringoscopia que hacemos, la variación en la presión arterial y la frecuencia cardíaca puede ser entre un 20 y un 40%, que eso en un paciente crítico puede ser muy importante. La recomendación de estos pacientes es utilizar dosis bajítica. Entonces, pacientes que sean muy ancianos y que estén hipotenso, no utilicen dosis altas de analgésico.
porque hace que se profundice más la hipotensión y se inestabilice más fácil. Siempre corregir la hipovolemia. Ojalá a uno le dijeran eso. Ustedes no se imaginan cuántos pacientes me han tocado a mí en este estado. O sea, uno a veces no cae en cuenta de eso. Siempre, líquidos, lo que necesita el paciente. Ustedes ya saben que si pasó 20 cc por kilo y el paciente no mejoró su estado de volemia y ustedes ven que todavía el paciente está hipovolémico, está con cifras tensionales muy bajitas, ¿qué le recomiendo yo? Aunque sea por vena periférica. Un goteo bajito de Norepi o de dopa, pues si es la que van a utilizar, no hay problema. Pero en el momento en que el paciente se empiece a inestabilizar, ustedes pueden aumentar el goteo o pueden, ¿cierto?, organizarlo. La idea es que no lleven al paciente con los medicamentos que necesitan utilizar si está hipotenso, porque la probabilidad de que les haga hipotensión es muy alta. Entonces, tener como presente estas situaciones y ver que de alguna forma puede impactar un poquito el riesgo que tiene una intubación en un paciente que